se relaciona con también este operativo retorno y la historia de el buen samaritano, porque al fin y al cabo responde al mismo corazón de Dios, a la misma idea, al mismo concepto, al mismo propósito, responde al mismo ser de Dios. Dice ahí desde el versículo 1, después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Yo he leído esta historia muchas veces. Hay algo ahí que me llama la atención, aunque nunca me dediqué a pensarlo, a reflexionarlo en profundidad, pero lo cierto es que este relato contiene algunas cosas muy interesantes, algunas cosas muy llamativas y elementos que creo que necesitamos visualizar, comprender y rescatar una lección para cada uno de nosotros. ¿Sí? El Jesús de los evangelios sigue vivo hoy, ¿cuántos lo creen? Y con algo de poder como el que tenía en aquel tiempo, ¿no es cierto? Con algo, con el mismo poder, con la misma intención, con el mismo corazón. Y Él quiere hoy conocer tu necesidad y responderte y sanar esa necesidad. Yo lo creo, yo creo que es así. Y esto es lo que cantábamos recién, cuando decíamos que el Señor es grande y que sus ojos están sobre mí. Están sobre mí porque Él se fija en mí, porque se interesa por mí. Y de esto habla este pasaje, pero tiene un montón de cosas más en el entorno que tienen que ver con esto y que yo quiero que podamos visualizar y entender. Por eso voy a destacar distintos elementos que se relatan y vamos a tratar de entender su significado en el contexto de esta historia. Lo primero es el estanque, ¿sí? Habla de que había ahí en Jerusalén un estanque, ¿sí? Y que tenía 5 pórticos y que en esos pórticos se instalaron ahí multitud de enfermos, personas que habían llegado ahí, ¿para qué? Para obtener el milagro de su sanidad, ¿sí? ¿Y por qué fueron ahí? Y porque dice el relato que de tanto en tanto, de vez en cuando, venía un ángel, movía el agua del estanque y el primero que llegaba al estanque era sanado, ¿sí? Era un estanque que se había convertido en la única esperanza quizá para muchos enfermos que por eso se habían instalado ahí, ¿sí?
Con la idea, con la esperanza de que algún día pudieran ser sanos. ¿Y por qué algún día? Porque como les digo, acá el texto del que yo leí dice que de tanto en tanto venía este ángel, ¿sí? Y llegaba, o de tiempo en tiempo, dice, llegaba el ángel y movía el agua, ¿sí? La Reina Valera contemporánea dice literalmente de vez en cuando, ¿sí? A veces, de tanto en tanto, venía el ángel y movía el agua. Es decir, nadie sabía cuándo eso iba a suceder. Pero de pronto un día sucedía, y el día que sucedía era la carrera de la muerte, ¿sí? Porque era el que llegaba primero. Ese obtenía su sanidad. Es evidente que si la visita del ángel era esporádica y los enfermos, como dice el pasaje, eran una multitud, entonces al fin y al cabo eran muy pocos los que iban a ser sanos, ¿sí? No era una esperanza real para todos. Y de hecho el protagonista de esta historia, un paralítico, dice el texto, no que llevara 38 años ahí, pero sí que llevaba 38 años enfermo. Y aunque no dice, ¿sí?, justamente el relato cuánto tiempo llevaba alrededor del estanque, era ya mucho, evidentemente. ¿Por qué? Porque ya había empezado a desesperanzarse. Cuando Jesús habla con él, él le dice, Señor, yo estoy paralítico, no me puedo mover. Y cuando de vez en cuando al ángel se le ocurre bajar, siempre hay otro que llega al estanque antes que yo. ¿Por qué? Porque todavía no hay nadie que se haya compadecido de mí para estar al lado mío, para llevarme y acercarme hasta el estanque el día que el ángel baja. Y entonces, a esta altura, su esperanza ya estaba desfalleciendo, ¿sí? Un paralítico en medio de una multitud de enfermos que estaban allí en ese lugar, al lado de ese estanque, con la idea, con la ilusión, con el deseo de que un día algo sucediera, ¿sí? Con la ilusión de ser sano, aunque nunca llegaba, porque justamente la misma enfermedad de este paralítico le impedía ser sano. O sea, quería ser sano, pero para poder llegar necesitaba moverse. Y si justamente su enfermedad le impedía hacerlo, entonces no podía llegar. No conocía otra forma de ser libre de su enfermedad. Cuando Jesús le pregunta si quiere ser sano, su respuesta es la muestra de su desesperanza, ¿sí? No lo iba a lograr nunca porque estaba paralítico y no podía llegar al estanque. Y a la esclavitud producida entonces por la enfermedad se le sumaba ahora la esclavitud producida por la esperanza de ser sano. Estaba atado a ese lugar. Creía que la única esperanza de ser sano era llegar al estanque. Y como llegar al estanque no lo iba a lograr nunca, porque él no podía y hasta ahora nadie se había acercado a él, nadie se había compadecido de él con la idea de que puedo al fin llegar al estanque para ser sano. Entonces estaba atado, esclavizado a esa esperanza. No se había movido del lugar porque todavía guardaba la ilusión de algún día llegar, pero al fin y al cabo había perdido toda esperanza de llegar ahí porque estaba paralítico. Y entonces pensaba que quizá de esta misma manera te pasa a vos o me puede pasar a mí. Capaz que estás paralizado por tu enfermedad, sea física, emocional, mental, espiritual. Y eso te tiene paralizado. Y estás aferrado a una esperanza que al fin es una desesperanza. Crees que solo hay una forma de ser sano y ves que esa forma de ser sano no la alcanzás jamás. Ves que esa forma de ser libre no la alcanzás jamás. Ves que esa forma de ser pleno no la podés conquistar, ¿sí? Cuando Jesús te acerca no podés discernir que la oportunidad te ha llegado. Seguís angustiado porque la única salida que conoces como posible te resulta inalcanzable. Y peor resulta todo si no querés entender que hay otra forma de ser sano y de ser libre, ¿sí? Y quizá esa situación que vos me dirás, bueno, pero yo no estoy paralítico, yo tengo otro problema, me puedo mover.
Sí, capaz que tu ilusión está puesta en otra cosa. Quizá tu ilusión está puesta en un amor, quizá tu ilusión está puesta en una relación, quizá la solución a tus males, la solución a aquello que te angustia, la esperanza de aquello que te puede hacer verdaderamente pleno, feliz, libre, está puesto en alguien o en algo que nunca llega. Está puesta en alguien o en algo que le pertenece a otro y que vos crees que si lo tuvieras vos, entonces resolverías tus problemas. Y eso hasta te llena de resentimiento y de amargura porque decís, ¿por qué aquel tiene aquello que yo quisiera tener? ¿Por qué a aquel Dios vos le diste aquello que para mí sería una solución? Y te pasás la vida atado, conectado, enganchado con algo que crees que es tu esperanza, pero que al final se traduce día a día en una desesperanza y en estar esclavizado en una ilusión que no te da respuestas. Hay un segundo elemento acá que es interesante también y que es la camilla. Y esto es lo que yo les decía, siempre me llamó un poquito la atención, nunca me había puesto a reflexionar. ¿Por qué Jesús le dice que tome la camilla? ¿Por qué le hace agarrar la camilla? Que la revolee la camilla. ¿O no? Si Dios hoy te sanara y sos paralítico, ¿pensás que lo primero que agarraría sería la camilla? ¿Pensás que lo primero que sería agarrar la silla de ruedas e irte con la silla de ruedas que te contuvo? Suena como ilógico, ¿no? Suena descabellado. Y lo cierto es que me pareció curioso porque además no es el único relato donde está. Mateo, Lucas y Marcos, que relatan la misma historia, similar a esta, pero no es la misma. Relatan ellos sí otra historia que es la de este paralítico que fue llevado en una camilla a Jesús, en una casa en la que estaba, ¿sí? Por unos amigos. Y uno de los relatos, no recuerdo si los tres lo cuentan así, dicen que se subieron al techo y rompieron el techo de la casa donde Jesús estaba para hacerlo llegar ahí, ¿sí? Y de nuevo relata lo mismo. Dice que cuando le dijo, sé sano, lo que le dijo fue, levántate, tomá tu camilla y andá. Me llama mucho la atención que Jesús le diga esto, ¿sí? Y yo creo que esto también nos deja algunas enseñanzas que quisiera poder desmenuzar. En primer lugar, Jesús lo que le está diciendo al paralítico es, hacete cargo de aquello que te cargó. No lo abandones ahora. Hacete cargo. La camilla es la que te trajo a este lugar. La camilla es la que te tuvo y te cargó durante todos estos años. Hacete cargo de eso ahora. No lo abandones, no lo dejes ahí tirado. Lo segundo que entiendo que expresa esto es que no todo se resuelve milagrosamente, ¿no? Jesús hizo el milagro, hizo la obra sobrenatural sobre aquel hombre, ¿sí? Pero ahora debía vivir el proceso y comprender lo que había vivido, cargarlo, transitarlo y aprender a vivir ahora de nuevo después de ese proceso, ¿sí? Y la camilla de alguna manera simbolizaba eso, recordá de dónde saliste, transitá con ello, cargalo, aprendelo. No todo se resuelve mágicamente. Nosotros quisiéramos que Dios extraiga todo de nuestra vida, que Él nos sane, que borre las heridas emocionales que nos dejó la aflicción y el dolor de una herida física que quizá Dios trató, que Él borre todos los problemas que tuvimos y que nos llevaron a estar en ese momento de dolor. Pero Jesús quiere hacer el milagro, no lo que nos toca a nosotros. Una vez que el paralítico estaba sano, Él podía cargar su camilla y llevarla. Él podía hacerse cargo de darle destino final a esa camilla. ¿Por qué la iba a dejar tirada ahí? Jesús no iba a hacer el milagro de hacer desaparecer la camilla. Esa era tarea del paralítico. Hacerse cargo, vivir el proceso. ¿Sí? También yo creo justamente que la camilla era cargarla, la camilla era símbolo, ¿sí?, de que aquello que antes lo había cargado a él, ahora él era quien lo llevaba. Y de alguna manera era simbolizar, sí, antes estuve atado a vos, pero ahora ya no estoy más atado, yo te llevo, yo te controlo, no me dominas más, ¿sí? Llevar la camilla también tiene que ver con esto. Y Dios quiere hacer también ese milagro que hizo en el paralítico en vos, en mí. ¿Cuántos creen en el poder de Jesús hoy? ¿Sí?
Leí esta semana un material interesante, pero de pronto me doy cuenta que a veces nuestra falta de fe nos hace ir a la Biblia para tratar de explicar que el poder de Dios ya no es tal. Y que en realidad hay que darle vueltas a la cosa porque estamos queriendo predicar y declarar cosas que no son tan ciertas. Y es verdad que a veces también simplificamos el poder de Dios y creemos que solamente con declarar y decir y expresar un deseo con supuesta fe, entonces estamos moviendo la mano de Dios. Y no es así. Pero Dios quiere obrar y Dios quiere hacer el milagro en mi vida y en tu vida, ¿sí? Pero también Él quiere que nos hagamos cargo de las consecuencias de lo vivido, ¿sí? Y entonces por eso yo entiendo que asumir las consecuencias, ¿sí?, es parte del proceso de la sanidad que Dios quiere hacer. Y que aquello que te ha paralizado, la enfermedad, tu dolencia, tu pecado, tus angustias, Dios los cura. Pero tenés que hacerte cargo de las consecuencias de todo aquello. Algunas capaz que son temporales y pasan rápido, pero algunas van a ser permanentes. Y las tenés que asumir. No podés pretender que Dios lo saque todo. No podés pretender que Dios se haga cargo de aquello que es consecuencia de tu error, de tu pecado, de tu enfermedad. Que por más que haya venido por responsabilidad de otros a tu vida, al fin y al cabo llegó a tu vida. Tenés que asumirla y tenés que tratar con ella, vivir el proceso de ser libre de todo aquello que te dolió, de todo aquello que te afectó, de nuevo. A veces pretendemos que en el medio de la sanidad Dios haga la sanidad, use a otros para que nos entiendan, nos comprendan, nos acompañen, nos ayuden hasta que todo esté bien. Pero tenemos que cargar la camilla, tenemos que hacernos cargo y entender que esto es un proceso. No podés pretender ser sano y desentenderte. Y a mí se me venía a la mente un ejemplo, podríamos dar miles, pero uno de los ejemplos más claros de esto es aquello que tiene que ver con la sanidad en las relaciones. A veces necesitamos que Jesús nos sane porque hemos sido heridos y paralizados por problemas de relaciones. Y entonces cuando Dios nos sana, no queremos después más cargar con la camilla de las relaciones. Antes, como estábamos enfermos, esa camilla nos llevaba a nosotros. Pero ahora que estamos sanos, queremos largar la camilla. Y Jesús te dice, no, tomá la camilla, hacete cargo de esa relación. Tratá con esa relación. Cargá esa relación. Dios nos sana, pero nosotros no queremos transitar el proceso de relacionarnos con aquellos que nos lastimaron, de perdonarlos, de soportarlos, de entenderlos, porque quizá todavía están enfermos. Preferimos dejar la camilla abandonada, que Dios se haga cargo. De esto tiene mucho que ver esta palabra que nos trajo el pastor Carlos Mraida y que hemos tomado. Con esto tiene mucho que ver nuestra distancia con nuestros hermanos en la fe. Muchos alejados por sus problemas, pero por los nuestros. Y capaz que, no, pero yo ya fui sano, sí, pero él todavía no. Y sigue siendo mi hermano. Sigue siendo tu hermano. Y por supuesto también creo que llevar la camilla justamente tiene que ver con que asumiendo las consecuencias, entendiendo que esto es un proceso, podamos transitarlo y sobreponernos. El proceso de llevar la camilla te enseña a caminar en la sanidad y a sobreponerte definitivamente para que aquello que antes te dominaba ahora no te domine más. Porque lo cierto es que el paralítico estaba ahí en la camilla porque él no se podía mover. Pero ahora también tenés que sentir lo que otros sintieron cuando cargaban la camilla por vos. Y tenés que acordarte que ahora podés, estás habilitado, estás sano. Entonces tenés que aprender a sobreponerte a todo lo que eso significa. Algunos pretenden seguir teniendo los beneficios, el servicio y el amor que tenían cuando estaban paralíticos. Cuando estaban paralíticos, la camilla no se movía por sí sola. De hecho, en el tiempo de Jesús no existían esas con palanquita y batería que se mueven solas. Las sillas de ruedas esas no existían.
Así que si no había 4 que lo cargaban, no se podía mover. ¿Y es tan cómodo que otros te lleven? Nosotros cuando llegamos a casa cansados a la noche con Rosa muchas veces decimos, no me haces upa y me subís vos la escalera. No, yo te iba a pedir que eso lo hagas vos. Y por supuesto que los que siempre ganan en esa pulseada son Juan Ignacio y Lucila. Ellos sí van a upa para arriba. Y a veces nosotros queremos lo mismo, ¿no? Que nos sigan cargando a upa. Ya estamos grandes, estamos sanos y estamos bien, pero no nos queremos sobreponer. Queremos seguir viviendo con esa actitud, porque en esa actitud recibíamos, nos miraban, tenían compasión de nosotros, pero hay que cargarla la camilla, hay que cargarla. En tercer lugar, aparece ahí otro elemento que en realidad Jesús lo toca al final, en su último diálogo con este paralítico, y es el pecado. Jesús, cuando se acercó en primer lugar al paralítico, la verdad es que no estaba pensando en a ver cuánto pecado tiene este. La verdad es que no estuvo deteniéndose a ver, claro, este hombre está paralítico porque cometió muchos errores en su vida. Él se compadeció de su necesidad. Jesús se acercó. Jesús se conmovió por la historia de un hombre que llevaba 38 años enfermo. Ahora luego, cuando ya estaba sano, se lo encontró en el templo y le habló de su conducta hacia adelante y le habló de sus pecados. Fíjense que aún en otros momentos sí lo hizo, no es que sea una regla, pero fíjense que en este caso aún ni siquiera le habló de los pecados en el mismo momento que lo sanó. Lo sanó y lo dejó. Le dijo, andá. Y dice que Jesús se apartó, se fue para otro lado. No se enfocó en los pecados. Jesús no estaba condicionando su obra de poder a su respuesta de santidad. Pero después cuando se lo encuentra en el templo, le habla acerca del pecado. Le habla acerca de su conducta hacia adelante y yo creo que le quiere hacer entender dos cosas. Dos cosas. Primero, y esto es muy importante, fíjense, voy a ir después a esto, pero vuelvo ahora. Recuerden que el pasaje en el medio cuenta que cuando estaba yendo, cuando estaba caminando con su camilla a cuestas, dice que se lo cruzaron unos judíos, unos religiosos judíos. ¿Y qué le dijeron los judíos? ¿Qué haces violando el sábado? ¿Qué haces cargando tu camilla un día sábado? No se puede cargar la camilla porque eso es trabajo. ¿Cómo vas a estar trabajando? Ahora enseguida vamos a ir a ver esa actitud de los judíos. Pero de alguna manera la respuesta del paralítico era también, lo estoy haciendo porque el que me sanó me dio permiso. El rabí, el maestro que me sanó, me dio permiso para pecar, para transgredir el sábado y cargar mi camilla. Entonces cuando Jesús se lo encuentra en el templo, le dice, fuiste sano, ahora no peques más. Y lo que le está diciendo en primer lugar es que yo te haya sanado sin que primero te haya hecho confesar tus pecados y que te diera el aval para que cargues tu camilla, aunque pudiéramos decir que eso es un pecado en el día sábado, no significa que yo, el rabí, el maestro, esté avalando que sigas viviendo de cualquier manera. Y eso es lo mismo que Jesús te dice y me dice hoy. A veces pretendemos tener el beneficio de la sanidad de Dios y hasta creemos que si Dios nos sana y nos bendice y nos da algo que estamos esperando, significa que a Dios nuestro pasado no le importa, nuestro presente tampoco, y como que hasta Dios nos avala. Dios avala que yo viva así. Lo he escuchado y este año la verdad un día que lo escuché me impactó. Al fin y al cabo a Dios no le importa lo que vos hagas, Él quiere bendecirte igual porque es bueno. Y de fondo lo que estaba diciendo es, no te preocupes, somos humanos, nos equivocamos. Y si Dios te bendijo igual significa que está todo ok. No es así. Y en segundo lugar,
Jesús le dice, ojo, porque si seguís pecando podés traer a tu vida males peores. Es decir, seguís pecando y vas a tener más camillas que cargar el día de mañana. Tus problemas pueden ser peores. Recordá que estabas así por tu pecado. El pecado trajo el mal al hombre, el pecado trajo las enfermedades, el pecado trajo las dolencias. El pecado. No, pero vos decís que yo estoy enfermo, es culpa de mi pecado. Mirá, siempre todo tiene una raíz de pecado. En tu vida, en mi vida, en herencias, como sea. Pero la enfermedad no nació de la santidad, nace del pecado. En algún punto, en algún lugar, en algún área. Y como Dios así lo permite, algunas de esas cosas después vamos a tener que aprender a lidiar con ellas como consecuencia de nuestra enfermedad. Pero si seguimos pecando, vamos a traer más y más y más y más decadencia a nuestra vida. De esto nos habló el pastor Carlos Mraida también cuando nos hablaba de esto de que a veces, ¿sí?, el demonio se va y después vuelve con 7 más porque encuentra la casa limpia y vacía. Esto es lo que sucede cuando Dios te sana y cuando vos disfrutás del milagro de lo que Dios hace en tu vida. Él te libera, te saca los demonios que tenías, pero vos lo dejás limpita la casa con las puertas abiertas para que todos los que quieran volver a entrar sigan entrando. Y entonces tu estado posterior es peor que el primero. Hay 3 enseñanzas acá que tenemos que rescatar acerca del pecado. Primero, Jesús no juzga tu condición de pecador para traer sanidad a tu vida. Justamente, si hay algo que Jesús entiende, que eso es consecuencia del pecado. Y entonces, ¿cómo va a pretender que primero cambies si primero no produce el milagro? Ahora, que Jesús te sane y que no te juzgue por las consecuencias de tu pecado no es aval para que lo sigas haciendo. Porque además no vas a avanzar nunca. Siempre vas a estar al lado del estanque y siempre esperando que pase Jesús para volver a sanarte de los nuevos problemas que te engendraste, que te cargaste por seguir pecando. Y en último lugar, por supuesto, como te lo decía recién, el pecado trae más carga. No cambiar la conducta de pecado te hace ingresar en una espiral de degradación, de enfermedad y de males que se siguen acumulando en tu vida. Esto es una realidad. Te voy a decir hasta algo muy duro. Si vos no entendés esto, casi no tiene sentido que vengas a sentarte acá un domingo a la mañana. Y por supuesto, con esto no te estoy echando. Jesús nos abraza, nos ama. Él nos contiene, Él nos quiere bendecir. Pero como parte del proceso tenemos que entender que la vida de santidad es una respuesta nuestra a su amor. No una condición para su amor. Pero es la respuesta lógica. Porque es la respuesta que te va a permitir ser libre definitivamente y vivir en la bendición que Dios quiere darte. Otro elemento en este pasaje, en esta lectura, es no un elemento sino una persona que es Jesús mismo. Dice la palabra que Jesús se acercó al paralítico y que en un instante revolucionó su vida y su perspectiva, ¿sí? Revolucionó su vida primero porque lo sanó y después de 38 años pudo caminar. Imagínense una persona que durante 38 años estuvo postrada y de pronto, en un instante, es sanada. Cambia todo en su vida, le cambia su vida por completo. De hecho, tiene que, como te decía antes, aprender a vivir en nuestra nueva dimensión. Una persona atada, limitada, esclavizada, que ahora dispone de su propia vida, que ahora es libre para elegir y para decidir. Jesús lo revolucionó por completo. Ahora lo primero que Jesús hace es justamente acercarse. Él se acercó. Él no lo miró a la distancia. Él estuvo cerca. Se acercó y tuvo compasión. ¿Te acordás que terminamos cantando hace un rato? Que los ojos del Señor están puestos sobre mí, sobre vos. Eso es lo que Jesús hace. Él se acerca. Y no solamente que se acercó, sino que se acercó sin condición.
Jesús no fue como el estanque, que estaba ahí moviendo las aguas, diciéndole, a ver si llegás. Si llegaste sano, dale, vení, 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 vení. A ver quién llega primero. No, Jesús lo vio y se compadeció y fue hasta donde él estaba. No esperó que él se moviera. Jesús fue hasta allá. Y la sanidad, la bendición que Dios derramó sobre ese paralítico no dependió de que él alcanzara la meta, de que él se esforzara, simplemente dependió de que él al fin y al cabo dijera, sí quiero ser sano. Aunque la respuesta que el paralítico le dio no fue sí quiero ser sano. Por supuesto que la incluía, lo que pasa es que el paralítico tenía un problema de perspectiva. Y entonces sí, quiero ser sano, pero no puedo porque no llego a la fuente. Sin embargo, Jesús igual lo sana y en segundo lugar lo libera, ¿sí?, de esta otra atadura, que es la que no nos deja ser sano. Cambia la perspectiva y le dice, no te aferres a una esperanza que es una ilusión. Yo estoy acá para sanarte. Yo estoy acá cerca tuyo para darte lo que necesitas. Le cambia la perspectiva y lo libera de esa atadura de creer que el estanque era su única salvación. Que solo en el estanque iba a encontrar aquello que necesitaba. Jesús quiere cambiar también mi perspectiva y tu perspectiva. Él se acerca, Él tiene compasión de tu realidad y quiere responder a tu necesidad. Y no está esperando que te esfuerces, no está sentado a la distancia para ver si lo alcanzás. Él es el que viene, Él es el que se acerca. Jesús quiere sanarte y liberarte. Y quizá tu principal problema no es la enfermedad. Quizá tu principal problema no es que estés enfermo. Y vos dirás, sí, ese es mi problema, porque eso me limita, me afecta, no me deja moverme. El principal problema de este hombre no era su parálisis, sino que estaba ahí, en el estanque de Betesda, hacía años, junto a un montón de enfermos, atado a una ilusión, atado a la única esperanza de que si un día lograba llegar a esas aguas, cuando bajaba el ángel y las movía, entonces sería sano. Y capaz que vos estás de la misma manera, atado a una esperanza falsa. Esperaste lograr algo que siempre estuvo lejos, como te decía antes, ¿sí? Creíste que capaz que si conquistás un trabajo, una amistad, un amor, te salvarías, y eso nunca llega. O capaz que llegó y te desilusionaste. Nunca anhelaste por mucho tiempo algo y cuando lo obtuviste dijiste, ¿y esto era al final? ¿Para esto tanto esfuerzo? ¿Para esto tanto trabajo? ¿Para esto tanta dedicación? Jesús quiere sanarte, pero el principal obstáculo es que si vos estás atado a creer que tu única esperanza está en algo, está en alguien, está en una relación. En este año electoral empezamos a atarnos cada uno a una esperanza, ¿no? El resultado de las elecciones, a ver cómo sale y quién gana. Y según nuestro conocimiento de las propuestas y nuestro gusto, según nuestra filosofía, según nuestro pensamiento político y social, seguramente la esperanza se atará a que estaremos mejor o peor según quien gane. ¿O no es así? Yo escucho un montón de cristianos bien intencionados, metidos en política, pero que por momentos me da la sensación de que su única convicción de que algo cambie en el país es que cambie el gobierno. Como si este gobierno u otro gobierno, el que vino antes o el que venga después, va a ser nuestra salvación. Y con esto no estoy empezando a meterme en la política, no es mi interés. Lo que digo es que si estamos atados a la esperanza de que son personas las que van a cambiar nuestra realidad, vamos a seguir siempre atados a la misma ilusión. Porque es Cristo el que cambia mi realidad. Es Cristo el que me sostiene aún en medio de las circunstancias difíciles y dolorosas. No es un trabajo, no es un hijo,
No es un esposo, una esposa. No es un novio, una novia. No es una relación más saludable o menos saludable lo que va a cambiar tu realidad. Es Cristo. Es ese Cristo al que le cantabas hace un rato y le decías, tus ojos están puestos sobre mí. Y que venís y lo cantás muy lindo, pero de pronto después cuando le tenés que entregar a Él tu esperanza, te seguís atando a aquello otro que anhelás. A veces se convierte en un capricho, en una necedad, en una fijación. Crees que esa es la esperanza. Y abrirle a la puerta a Jesús es confrontarte con tu orgullo, porque es darte cuenta que estuviste equivocado y que le estuviste entregando tu esperanza y tu expectativa a algo que hoy no lo tiene. Y entonces, como siempre viviste aferrado a esa esperanza, decís, no, pero si yo le abro la puerta a Jesús, entonces tengo que renunciar a esto. Quizás estás vinculado afectivamente con esa esperanza. Y entonces abrirle la puerta a Jesús es entregarle tu corazón y quitárselo a aquello que hoy te tiene atado, a una esperanza falsa. Yo me quiero detener acá un momento, me queda un punto más. Y quiero que cierres tus ojos. Porque Jesús tiene sus ojos puestos sobre vos hoy. Jesús tiene sus ojos puestos sobre mí hoy. Y no importa los años, el tiempo que lleves en el pórtico de tu ilusión, en el pórtico de una esperanza que te salve, que te cambie, que te dé lo que esperás, lo que tanto anhelás. Y no importa cuán desesperanzado te sientas por estar lejos, no importa cuán resignado te sientas a creer que no lo vas a lograr, Jesús se acerca. Jesús esta mañana te dice, ¿querés ser sano? ¿Querés ser sano? ¿O querés seguir viviendo en tu enfermedad? ¿Querés que te libere de la angustia, de tu tristeza? ¿O querés seguir aferrado a esa angustia y a esa tristeza? Quizás estás enojado con Dios porque murió tu esperanza. Capaz que aquello que estabas esperando y anhelando ya no está más, ya no existe. Y como no existe más, entonces te enojaste con Dios. Y ese mismo enojo es el que te deja lejos, te impide ahora comunicarte con Dios porque estás enojado, porque le decís, no, pero es que mi esperanza me la quitaste. Aquello que para mí era lo que le daba sentido a mi vida o la respuesta que yo esperaba no está más. Ya no existe. Ya es un imposible. Quizá le tengas que pedir perdón a Dios esta mañana y decir, perdón por haberme enojado con vos. Deja de ponerle excusas a Dios, deja de explicarle que aquello que esperabas no llega, que por eso no estás bien y que por eso seguís enfermo. Jesús hoy está con sus ojos sobre vos, se ha acercado porque Él se ha compadecido de tu necesidad y te dice, ¿querés ser sano? Sé sano. ¿Querés ser libre? Sé libre. ¿Querés ser feliz? Sé feliz. Si estás necesitando que Jesús haga un milagro hoy en tu vida, esta mañana, si no conoces a Jesús y decís necesito conocerlo, si te pasa como el paralítico, si te pasa como el paralítico
que cuando le preguntaron quién fue el que te sanó, ni lo conocía. Hoy podés abrir la puerta de tu corazón a Jesús y decirle: Jesús, quiero conocerte. Quiero saber quién sos. No te conozco, pero quiero conocerte y quiero conocer tu poder en mi vida. Si estás haciendo esta oración y si decís: yo me siento identificado, yo me he aferrado a un estanque de Bethesda que hoy sigue sin darme respuestas y necesito probar el poder de Jesús en mi vida, ¿dónde estás? Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Te pido que te pongas de pie. Aquellos que levantaron su mano, ponete de pie un segundo. Quiero bendecirte. Estemos en oración, Dios está moviéndose en este lugar. Pastores, ayúdenme. Yo voy a orar, pero si podés acercarte y abrazar a alguno de los hermanos que están en pie, por favor. Muévanse rápido, vamos. No duden. No importa si dos lo abrazan, ¿cuál es el problema? Padre, estamos en tu presencia, Señor. Y oh Cristo, esta mañana, quienes tenemos la mano levantada, oramos diciéndote: necesitamos que trates con nuestra enfermedad. Padre, creemos que tus ojos están sobre cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, mi oración es que tu poder se manifieste en la vida de cada uno de los que hoy dicen: necesito tu milagro. En la vida de los que cada uno dicen hoy: perdón por haberme aferrado a una esperanza incorrecta. Yo hoy me aferro a tu poder. Me aferro al obrar de tu amor en mi vida y recibo tu milagro para mi vida. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Toma tu asiento. Quédate. Quiero insistir en esto. No es solo una enfermedad. Yo tengo la convicción en mi espíritu de que hay personas que están aferradas a un montón de cosas que no te dan la verdadera respuesta. ¿Sabes qué sucede cuando pones tu esperanza en una cosa equivocada? Caminás en un camino equivocado. Si tu esperanza es que resolver tus problemas económicos, tener más plata, tener más trabajo, hacer la cuenta a fin de mes y que tu presupuesto dé mejores ingresos, estás equivocado. Y esa equivocación te hace caminar de manera equivocada. Te hace invertir tu tiempo en forma equivocada. Te hace determinar las prioridades en tu presupuesto en forma equivocada. Y de la misma manera podría seguir dando ejemplos, no me quiero extender. Pero yo tengo la convicción de que hay mucha más gente que hoy, como los que hemos levantado la mano, tiene que confesar: me he equivocado y necesito que Jesús haga su milagro en mi vida. Deja que Dios sobre en tu corazón. A los que hemos levantado la mano, recordemos que la obra de Dios milagrosa en mi vida no es una validación, una convalidación de parte de Dios para hacer lo que queremos. Pero quiero hablarte de una persona más y voy a tratar de no extenderme. Te pido paciencia unos minutos más. Porque también estaban los judíos en esta historia, ¿te acordás? Estos judíos que se encontraron con el paralítico en el camino, y dice ahí la palabra que era un día sábado. Sábado era el día de reposo.
Y en el día de reposo se supone que no había que trabajar. ¿Alguno leyó los 10 mandamientos? ¿Alguno leyó Levítico, Deuteronomio, Números? ¿Leyeron en algún lado que decía no hay que llevar la camilla en día sábado? ¿Lo leyeron? Levánteme la mano el que lo leyó, a ver. ¿Sí? ¿Leyeron que dice en Levítico, Número, Deuteronomio, no lleves tu camilla porque es pecado en día sábado? Yo no lo encontré en ningún lado. Dice no trabajarás. Y por supuesto eso deriva en una lista así de cosas que se pueden hacer y que no. Y alguna vez lo explicamos, esto es el yugo. Los que están haciendo encuentros para crecer, en alguna de las lecciones lo van a leer esto. ¿Sí? Este pasaje que nosotros creemos que tiene que ver con las cargas, con las cosas que nos angustian, ¿sí? En Mateo cuando Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo era el listado de las cosas que según la interpretación de algún rabino eran las que se podían y no se podían hacer conforme a la ley. En el yugo de estos judíos que se cruzaron esa mañana con este paralítico, cargar la camilla era pecado. Cargar la camilla era trabajar el sábado. O sea que si cargar una camilla era pecado, el paralítico estaba condenado a que el día sábado no se podía mover. Mientras siguiera paralítico, no conseguiría a alguien que siquiera lo lleve al baño, porque no lo podían trasladar. Qué estupidez la de estos hombres, ¿no? Que al cruzarse al paralítico lo primero que les surge es la regla fría, sin contexto, ¿no? No miraron todo lo que había alrededor, lo único que dijeron, estás cargando tu camilla, estás pecando, estás laburando, ¿cómo se te ocurre un día sábado? El texto no dice que los judíos conocieran al paralítico, pero lo podemos deducir. Porque le dicen, no te está permitido cargar tu camilla en día sábado. Así que yo puedo deducir que entonces los judíos sabían que ese era el paralítico. ¿No les sorprende? ¿Qué harían hoy si ven a un paralítico llevando su silla de ruedas? ¿Ustedes qué harían? ¿Cuál sería tu reacción? Sin embargo, estos tipos lo ven y sabiendo que algo mejor había sucedido en su vida, estaban tan enfermos, tan enajenados por la religión, que reaccionan de una manera tan incoherente y lejos de sorprenderse por ver caminar al paralítico, de preguntarse cómo sería que estaba en pie, lo único que les interesaba era que este hombre hacía algo que según el yugo que ellos cargaban no se podía hacer. Lejos de conmoverse por el milagro, o a lo sumo preguntarse, che, si este está caminando, ¿nos habrá estado verseando durante 38 años? ¿Sería como uno de estos chantas que se ponen en la calle y se hacen los paralíticos para juntar unos pesitos? No, ni siquiera eso preguntarse. ¿Qué haces cargando tu camilla el sábado? Y luego de que este ex paralítico les contara que esto se lo había permitido aquel que lo había sanado, nuevamente muestran la ceguera espiritual que los dominaba. Y en vez de preguntarle quién lo había sanado, le preguntan, ¿quién te dio permiso para cargar tu camilla? Yo lo primero que le hubiera preguntado es, ¿quién es ese que sana? ¿Quién es ese que tiene ese poder? Sin embargo, la estupidez religiosa de hombres cegados espiritualmente les hace preguntar, ¿ese que te sanó te dio permiso? ¿Saben que yo creo que mucho de esto nos sucede a nosotros hoy? Nos preocupa más si la gente está comportándose de acuerdo a nuestros preceptos religiosos. Y yo veo
que a veces estamos tan enajenados que Dios se está moviendo y hay personas que están cargando su camilla porque es parte del problema que los aquejaba. Y nos hemos vuelto tan religiosos que juzgamos a esa persona por su condición y por aquellas cosas que cargan a consecuencia de su pecado, aun cuando al fin y al cabo que esté cargando su camilla es una señal de que Dios hizo el milagro. Y la camilla quizá la tenga que seguir cargando, quizá por un tiempo o quizá por siempre. Y nosotros somos tan ciegos espiritualmente que en vez de alegrarnos porque está cargando esa camilla gracias a que está sano, gracias Señor que la puede cargar, nos enojamos porque eso delante de Dios no está bien. ¿Cuántas personas que hoy viven en una condición a consecuencia de su pecado y nosotros en vez de amarlos, de abrazarlos y de alegrarnos por el milagro que Dios está haciendo en sus vidas, nos dedicamos a señalarlos con el dedo? Y estamos tan enajenados que no nos sensibiliza el poder de Dios, su perdón y su sanidad. ¿Significa esto que tenemos que convalidar el pecado? No, Jesús no lo convalidó. Pero sí que tenemos que dejarnos conmover por lo que la gente vive, que tenemos que dejarnos conmover por el dolor que las personas atraviesan y estar más interesados en ver el poder de Dios que se puede manifestar en su vida, que su pecado y su condición que responde a la lógica con la que han vivido. ¿Qué podemos pretender de una persona que ha estado lejos de Dios? Y como le dijo Jesús a todos los que acusaban a esa mujer ramiera, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. De nuevo, ¿vamos a convalidar el pecado? No. Pero si no abrimos nuestro corazón para que la compasión mande más en nuestra vida que la ley y el juzgar a los demás, difícilmente nuestros hermanos que están lejos y a los que queremos bendecir y que queremos que vuelvan al Señor, van a encontrar en nosotros los brazos que necesitan para ser sanados y restaurados. Si lo primero que le decimos es, eso que estás haciendo está mal, en vez de abrazarlos y alegrarnos porque Dios está haciendo el milagro de traerlo de nuevo a casa. Si somos como el hermano mayor que dijo, pero si este se gastó todo, sí, pero volvió, le dice el padre. Ya sé que lo perdió todo. Si esa es la consecuencia de su pecado. Si todo lo que yo tengo te pertenece a vos, porque yo ya repartí los bienes. En vez de alegrarte porque tu hermano está de vuelta, lo criticás por algo que al fin y al cabo encima lo afecta a él, no a vos. Como si la consecuencia del pecado de mi hermano al fin y al cabo fuera una afrenta para mí, o me quitara la bendición a mí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué vamos a hacer con la gente que en su imagen y en su aspecto traiga las consecuencias de estar lejos de Dios? Lo pensamos siempre, pero no lo debatimos. ¿Y sabes por qué? Porque no nos animamos a afrontar esa situación. Pero a la vez, porque creo que no hay debate que pueda resolverlo. Lo único que puede resolver eso en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestros ojos es que el amor de Dios llene mi corazón. Si el amor del Padre, el corazón del Padre no inunda mi vida, nunca, por más debate, por más psicología que le apliquemos, por más discusión que tengamos, va a hacer que nuestro corazón se llene de compasión por aquellos que necesitan ver la gloria y el poder de Dios manifestado en sus vidas. Por eso yo quiero invitarte una vez más a poder reflexionar. Ahí en tu tarjetita que te llevaste el domingo pasado, que te entregamos este domingo,
tiene como primer punto, para orar primero y para poner en práctica después, sentir compasión. Esto es lo que le faltó a los judíos, compasión. Y esto es lo que le falta a la iglesia hoy, compasión. Así que, si realmente te identificás en algún punto con estos hombres, pedile perdón al Señor, pidámosle perdón al Señor ahora y digámosle: Señor, obra en mi corazón para llenarlo de tu compasión. Les puedo decir con certeza que a veces el trato de Dios con nuestro corazón es duro. Pero no limites el poder de Dios, el obrar de Dios en tu vida. Y por más que te cause dolor, si esa es la manera en la que Dios va a moldear tu corazón, permitile a Dios que lo haga y decirle: Señor, moldea mi corazón. No quiero ser más como estos religiosos enfermos, enajenados, incrédulos, que están interesados más en guardar las formas que en ver el milagro de tu poder manifestado transformando las vidas. Señor, yo quiero ser un canal para la bendición y la transformación de muchos. Ese es mi deseo, esa es mi oración y esa es mi búsqueda en este tiempo. Padre, lléname de compasión. Padre, llena esta iglesia de la compasión que brota de tu corazón, del amor que mueve tu corazón, para que podamos ser instrumentos de Dios, instrumentos en tus manos, para sanar a los paralíticos, para gozarnos con ellos cuando el milagro ocurra y para glorificar tu nombre, Señor, como lo cantábamos antes, pero de verdad, viviendo y viendo tu poder obrar en nuestras vidas y en la de nuestros hermanos. Señor, que así sea, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga. Ahí en el boletín tenés un montón de cosas que Diego nos contó hoy. No dejes de aprovecharlas. Si estás llegando al Señor, si estás llegando a la iglesia, si estás recién conectándote con nosotros, acércate a alguno de nosotros, de los pastores, vení, habla, queremos ayudarte. Y no te olvides que el próximo domingo a las 10 de la mañana, para todos, pero también si estás recién llegando a la iglesia, tenemos un taller en el que te vamos a enseñar a caminar en la fe. Que Dios los bendiga, que tengan una semana victoriosa. Nos vemos mañana a las 20:30 horas para orar juntos al Señor.